40 minutos, Luis José Chávez. La República Dominicana no figura en la lista de países que presentan serias convulsiones políticas y sociales. Se podría decir que este es un país donde hay un ambiente de paz política, de paz social, que prácticamente representa una diferencia importante con muchos países, quizás de la región y de otras partes del mundo, que viven situaciones sumamente tirantes, ¿no?, en todos los aspectos. Sin embargo, en los últimos tiempos en el país se han presentado una serie de hechos muy sintomáticos que muestran como que hay una tendencia a resolver las cosas o a generar procesos o inducir procesos sobre la base de la violencia sucia, de la violencia que no muestra la cara. Y esto lo digo por situaciones que se han dado y que todos hemos sido testigos en los últimos tiempos. Hay que recordar el asalto a la cárcel de Najayo, ¿no?, que parecía una cosa sin sentido en principio. Bueno, todavía no tenemos una explicación lo suficientemente clara como para entender las razones, las motivaciones o lo que había detrás de esa acción. Estuvo el atentado del metro, que se ha cubierto un poco con la versión de que el muchacho que ha sido responsabilizado de haber cometido la acción material tenía problemas de personalidad. Pero descartamos que detrás de ese muchacho pudiera existir una manipulación, un interés, una inducción para generar una situación determinada. Se dio también el caso del sabotaje contra las torres eléctricas de alta tensión en San Cristóbal. Que yo recuerde, no hay ninguna investigación o no hay un resultado de la investigación que prometieron las autoridades para determinar de dónde procedió ese acto. Bueno, y ahora, en estos días, hemos visto cosas que no son normales en el país, como la quema de una bandera haitiana en Santiago, que es una forma de echarle un poco de pólvora al fuego. Vimos después, por ejemplo, el ahorcamiento de un nacional haitiano en una plaza pública con la característica de que se trataba de enviar un mensaje. ¿Con qué intención? Bueno, parecía que se trataba de eso. Luego se produjo, no aquí en la República Dominicana, pero tiene alguna relación con el país, la agresión contra el consulado dominicano en Puerto Príncipe, hecha por 3 sujetos que se adelantaron, que se separaron del grupo que realizaba una protesta contra la República Dominicana por el trato a los nacionales de su país en la República Dominicana, y que quemaron una bandera y atacaron la sede diplomática de la República Dominicana. Y hoy vemos en la prensa vespertina que, como parte de una supuesta protesta en una comunidad de Castillo, en Los Cachones, se produjo el derribo de más de 1 kilómetro de red de una línea de 69 kV. Son expresiones de protesta, formas de llamar la atención que no forman parte de la tradición cívica de nuestro país. Eso último que mencionaste es terrorismo. Por lo menos está identificado como tal en la ley, tipificado como tal en la ley especial. Y ustedes recordarán también que en las protestas que se registraron hace algún tiempo, específicamente en noviembre, en la comunidad turística de Las Terrenas, donde hubo por lo menos 2 muertos, también se utilizó la práctica de derribar con hachas y sierras eléctricas los postes del tendido eléctrico. Esas son acciones terroristas. Hablábamos de la avioneta que se movía desde Azua a Mao y cayó en una zona boscosa. La búsqueda se da desde horas de la mañana de hoy. Tenemos a Héctor Olivo, director de comunicaciones del IDAC, para ver en qué está la búsqueda, cuáles son los datos oficiales a este momento. Buenas tardes, Olivo. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿cuál es la situación, Olivo, de la búsqueda de la avioneta y el ocupante, el piloto?
Bueno, primero saludarle, darle un abrazo fuerte a personas con quien he compartido mucho tiempo. Tal y como lo explicamos, alrededor de las 2 de la tarde, en un parte que se emitió desde el Instituto Dominicano de Aviación Civil, próximo a las 10 de la mañana, 2 aeronaves de la Fuerza Aérea y 2 de estos avionetas, creo que de los propietarios de la misma aeronave, que en principio se ha dado un retraso en su aparición, ubicaron esa aeronave en lo que le llaman la Loma Rusilla. Es un accidente geográfico localizado al noroeste del Pico Duarte. Ellos calculan unos 50 y tantos kilómetros al suroeste del aeropuerto Cibao para usar la técnica de los expertos, de los técnicos en el sector aeronáutico. Inmediatamente se produjo ese avistamiento, entonces no había forma de descender allí y se hizo auxiliar de un helicóptero de la Fuerza Aérea. Y a eso de las 2 de la tarde se estaba tratando de descender, porque es un sitio un tanto accidentado, en pleno centro de la cordillera central, no se tenía esas facilidades de descenso, pero se ubicó próximo allá una especie de llano, y ahí era que iba a aterrizar el helicóptero. De esa hora en adelante estamos en el IDAT en la espera de que se dé esa información, cuál es el estado de la aeronave, porque ya eso pasa a mano de otras instancias, en este caso la Comisión de Investigación de Accidentes, que pertenece a la YAT, a la Junta de Aviación Civil, el propio Centro de Operaciones de Emergencias también interviene con eso, y todos estos organismos que tienen que ver ya con cuando se declara una situación de emergencia. Se está a la espera de que se ubique lo que hay, porque en principio, después del mediodía, lo que había era dificultad para aterrizar, reitero, es el mismo centro de la cordillera y no se tenía esas facilidades, pero no se tiene hasta el momento, no tenemos más detalles con relación a eso, simplemente que se ha avistado, que a eso de las 2:30 de la tarde se ha tratado de aterrizar y entonces caer donde está esa aeronave. Bueno, es importante, vamos a mantenernos en comunicación para conocer y ojalá que el piloto pueda ser encontrado con vida. Sí, así esperamos también, Cristian. Yo me comprometo que si hay, antes de que termine el programa, algún tipo de información, volver a hacer contacto con ustedes. Qué bueno que lo mencionas, Héctor, porque yo había leído en algún portal, que no recuerdo ahora cuál fue, que el piloto, que ya habían tenido noticias y que era noticia trágica, pero bueno, no tenemos ninguna información. No, realmente no, por la forma que está la aeronave, según se avistó, y tenemos ahí unas tomas que no se define bien, pero esa aeronave está partida como si fuera un trozo en 2 mitades. Y entonces, al parecer había una situación climatológica un tanto difícil que pudo haber creado esa situación, pero todo depende de lo que digan ya los técnicos, incluso el general Sufrón, que quien que dirige esa unidad de la Junta de Aviación Civil, él está en el mismo terreno de donde ha sucedido el hecho para entonces hacer el reporte de manera oficial. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ya estaré en contacto. Cómo no, gracias. Héctor Olivo, director de comunicaciones del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Hay que tratar de establecer el contacto con Sufrón, que está en la zona de rescate, y ojalá pueda ser encontrado este piloto de apellido Amaro con vida. Dicen que es un hombre de 40 y tantos años, sí, un veterano, con mucha experiencia, y como el aparato no estalló, o sea, como dice Olivo que está partido. En eso cada hora que pasa. A veces se estrella y bueno, se parte en tantos pedazos que uno pierde las esperanzas. Pero partido en 2, se mantiene la esperanza. En esto, cada hora que pasa, todo es más difícil. Ojalá que cuanto antes se tenga la información. Tenemos la información de que fue aprobado en primera lectura el proyecto de ley de partidos políticos. Ya. Con un ingrediente adicional muy, muy perturbador. Y es que en medio de denuncias de, por ejemplo, diputadas como Guadalupe Valdés
en el sentido de que cambiaron el informe de la comisión especial que planteaba que era una ley orgánica para aprobarla como ley ordinaria porque no le daban los votos. Acuérdense que la diferencia entre una y otra es que es en el quórum. Entonces, la aprobaron como ley ordinaria y dieron un receso de 5 minutos por el caos que se armó y era orgánica y la aprobaron como ordinaria. Ay, mi madre. Óyeme, caramba, los partidos políticos constitucionalizados, esa constitución del 10 que los constitucionaliza, les dice lo que hay que hacer en términos electorales y en términos de su ejercicio, y es una constitución que va para 5 años, bueno, ya 5 años. ¿Por qué no cumplir con el mandato constitucional? ¿Por qué no hacer una buena ley? ¿Por qué no evitarse ellos los trastornos que tienen en su vida diaria y que provoca debilidades, divisiones, como la reciente del PRD, provocada porque no hay esas reglas fuertes, firmes, que garanticen un ejercicio democrático en la vida de los partidos? Porque ahora hay instancias donde acudir y el Tribunal Superior Electoral puede corregir una serie de problemas, el constitucional, cuando se alega violación de derechos fundamentales. Pero es una buena ley y la rehuyen, no la quieren, y salen con estas formas mañosas, tramposas, que ya desmontaron una comisión bilateral 72 horas antes de rendir un informe. Es desmontada por una de las cámaras, la de diputados, la que creó esta comisión que hoy decía tener un consenso, de engañifa en engañifa. Tú sabes que hay una frase que dice que la gran condena de los buenos que no se interesan en la política será el ser gobernado por los malos que sí se interesan. Entonces lo cierto es que los dominicanos, Juancito Pérez Vidal, alias Tito, vamos a tener que revisarnos un poco, porque en esto tiene que haber una militancia ciudadana en las cosas. Porque cuando ocurren barbaridades como esta, porque miren, esto es más vulgar y más inaceptable, y ahí voy, y más peligroso para la salud de la democracia dominicana. ¿Por qué? Bueno, porque una institución que se llama Junta Central Electoral se ocupó de hacer la tarea. Hizo la tarea, trajo durante años expertos internacionales, contrató los servicios de los expertos de la OEA, tomó todas las propuestas de proyectos de partidos políticos, de ley de partidos políticos, y fruto de todo este consenso, escuchar 0 mata 0, 3 que llevaba 16, se elaboró una ley de partidos que no será la mejor ley del mundo, pero atacaba los puntos que ya mencionamos ahorita, que son los grandes puntos traumáticos en la vida de la democracia electoral, que es la única que tenemos aquí, ¿verdad? Que es la democracia electoral, o de cada 4 años ir y votar por alguien. Pero de repente tenemos que recursos humanos, uso de recursos del Estado, financiamiento, transparencia, e incluso es de una vulgaridad tal que hasta la educación, señores, hasta la educación, o el avance de lo de las mujeres, todo eso fue, en el caso de mujeres y de otras cosas, fue modificado negativamente. Pero ¿qué pasa? Ellos son la partidocracia y ellos se la van. Y esto no será ni moral, ni ético, ni legítimo. Ahora, legal sí es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque, insisto, el drama de todo este proceso es peor porque pudimos, que es lo que yo he presentado aquí hoy por segunda vez, pudimos hacer el esquema comparativo, y en ese sentido felicito a la Finjus, que hizo un trabajo maravilloso de un estudio comparativo de propuestas, ¿no? Donde usted dice, pero espérate, este es el PLD de los discursos de la patria y la cosa. Ahora que estamos en el mes de la patria y la nacionalidad y toda esta vaina.
o el PRD, o los PRD, como se llamen ahora. Pero ¿qué nos está pasando? Porque fíjense que estas no son posiciones en defensa de un poquito para el PRD o para el PLD, o no que yo soy de Guillermo Moreno, no que lo mío es el Falpo. No, estamos hablando de mínimas reglas de juego para que no nos entremos a tiros aquí, porque yo les advierto a esos señores, miren, si Hipólito Mejía hubiese perdido de Danilo Medina en el 2012 por 50,000 votos, aquí no se sabe dónde estaríamos hoy. Mira, Pablo. Aquí no se armó una vaina porque la ventaja fueron 290,000 votos, que ya te dice que en verdad, aún las irregularidades, sí, el pueblo dominicano prefirió a Danilo, pero ni así. Pablo, mira, ni así. Yo pienso que la gran debilidad del sistema político en el país no se da necesariamente y principalmente en los partidos, sino fundamentalmente en la falta de un arbitraje institucional, específicamente entre las instituciones que tienen que ver con las actuaciones desbordadas, ¿no?, de los partidos políticos, como a nivel de las organizaciones del sistema electoral, la Junta, el Tribunal Superior Electoral y la propia justicia, porque francamente en nuestro país todas las organizaciones organizadas tienen un esquema de referencia para regular su comportamiento claramente establecido. Tienen estatutos, por ejemplo, fundamentalmente estatutos, y algunas se rigen por principios establecidos por las leyes dominicanas. Pero lamentablemente, en el caso de los conflictos que han afectado institucionalmente a los partidos políticos dominicanos, bueno, de manera más específica al Partido Revolucionario Dominicano, el problema es que sencillamente se le pasó por encima los estatutos. Es decir, el liderazgo de esos partidos decidió sencillamente desconocer el mandato de los estatutos. Se supone que cualquier intervención o decisión o resolución que tomara algún organismo externo para decidir en torno a ese conflicto debería ser en función de que se respetara el mandato de la ley fundamental de un partido político, que son los estatutos. Con su matuné le quitaron todo lo que tenía que ver con transparencia. Estaba conversando con una diputada que no puede salir al aire, allá hay un rebú de riache en la Cámara de Diputados. Ahí están de pie todos. Pero un rebú que no se entiende. Entonces, nosotros estamos tratando de que alguno pueda tomarnos el teléfono y ir al aire y explicarnos lo que está ocurriendo, y sobre todo los voceros de los partidos que se están oponiendo a esto y los diputados que están en contra de una aprobación rápida por encima de consenso, porque no hay tal consenso, y por encima de las peticiones que habían hecho los voceros del PRD y del PRM. Es que no le dan los votos y cambiaron, pero tú no estás entendiendo que la Constitución específicamente dice que eso es una materia para ser aprobada mediante una ley orgánica, requeriría las 2/3 partes de los presentes. Hay una diferencia muy grande entre el quórum de uno y de otro. ¿Y no hay una mayoría? A ordinaria, una ley que no es 2/3 partes, sino mitad más uno. Le daba con los votos solo del PLD, pero además tienen a los reformistas. O sea, la convirtieron de orgánica a ordinaria, pero eso es inconstitucional. Eso no va a pasar. Esa ley, cualquier apoderamiento de inconstitucionalidad por la vía directa, el Tribunal Constitucional tendrá que declararla inconstitucional, porque específicamente la Constitución de la República establece, y recuérdense que en días pasados tuvimos una larga discusión sobre cuáles son los derechos, las garantías fundamentales que establece la Constitución Dominicana. Y nos referimos al mismo artículo. O sea, el artículo 112, el 272 es el de referendo. El 112 dice que las leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza regulan los derechos fundamentales, la estructura y organización de los poderes públicos, la función pública, el régimen electoral, el régimen económico financiero, el presupuesto, planificación e inversión pública, organización territorial, procedimientos constitucionales, seguridad y defensa. Las materias expresamente referidas por la Constitución y otras de igual naturaleza. Para su aprobación o modificación requerirán del voto favorable de las 2/3 partes de los presentes de ambas cámaras.
Cuidado si alegan. ¿Qué es ellos esto? atreven a alegar. Constitucional. Ellos atreven a alegar, bueno, no está la propuesta de régimen electoral, sino la ley de partidos y agrupaciones políticas. Pero el artículo 216 de la Constitución dice partido político. La organización de partido, agrupación y movimiento político es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia de conformidad con la ley. Además, se violaron específicamente. esa parte, la parte infine, como dice pero esto es una cosa tan vulgar que ni siquiera permite la discusión jurídica que se tuvo aquí en torno al 272 con sí o no el referendo aprobatorio. Esto lo dice tácita. Sí. Ahí. Está Entonces, pero además, esto esto está explícito. Esto es sumamente peligroso. Dice el régimen electoral. Porque ni siquiera, señores, estamos hablando de un partido gobernante que está sumamente preocupado porque ve que si mañana fueran las elecciones va a perder. Estamos hablando de un país donde los dos grandes líderes pertenecen al mismo partido, tanto así que entre ellos es que se están haciendo oposición, porque hay dos, dentro del PLD ahora hay dos posiciones. ¿Sí? Ellos, como no, está como decía Umbral de Narváez, se ha quedado sin enemigos porque los ha matado a todos. En caso del PLD, o les ha ganado, o los ha comprado, o los ha neutralizado, o los ha convencido a todos. Entonces, ese PLD, en esa situación, en un país, insisto, donde los dos bueyes que más alan pertenecen al mismo partido, que si las elecciones fueran mañana, irían con una ventaja en todas las encuestas. En este momento se están haciendo tropelías de este nivel, de esta gravedad. ¿No quieren hablar? No, bueno, así no. La verdad es que los diputados no lo ven. Los diputados no quieren hablar. ¿A quién tenemos en la línea? Tenemos a Vinicio Castillo. Buenas tardes, Cristian. Hola. Buenas tardes a todos allá, detenidos amigos. ¿Qué es lo que ha pasado en la Cámara de Diputados? Mira, yo salí, antes, yo no estuve en la aprobación porque no estaba de acuerdo con que se conociera este proyecto. Ahí coincidí con varios diputados que habían planteado un procedimiento de que no conocíamos, como informan los reglamentos, previamente que íbamos a aprobar, porque eso se presentó hoy y no estaba disponible para que nosotros viéramos cuáles eran los artículos que se iban a aprobar. El PRD se opuso, el PRM también, y se ha aprobado con la voto mayoritario del Partido de Liberación Dominicana. Tengo la información que no votaron la segunda lectura, que el presidente de la Cámara, Abel Martínez, cerró la sesión y convocó para el jueves a las 10 de la mañana. Sí, yo creo que eso era la posición de Guadalupe Valdés, de Minú y de varios colegas, y yo me incluí en ellos, de que teníamos que ver qué era lo que íbamos a aprobar, porque entonces presentó un informe hoy, aunque había urgencia de aprobar la ley de partido, teníamos que discutir previamente y saber qué era lo que se había consensuado, por lo menos en el bloque del PLD. Claro. Porque aprobarlo sin conocimiento no era una opción y por eso yo me retiré. Pero creo que o sea, por la prioridad que tiene de conocerse, y yo creo que no, por el ambiente que vi, no va a haber consenso para lograr a 2/3 partes. Perdón, entonces le cuentan como que no votó, o le cuentan como ausente. No, ausente. Yo me retiré. Yo me retiré porque vi que la actitud era que el procedimiento fue rechazado, el procedimiento que se planteó de que se dejara fecha fija para la próxima sesión y nos dieran oportunidad de conocerlo. Cuando vi que eso se rechazó,
entonces me retiré. Vinicio, ¿estás de acuerdo con que es ley orgánica, que sí se necesitan las dos terceras partes? Pero se hubiera quedado diputado y hubiese ayudado a que no se hiciera el quórum. No, porque la verdad que yo de todas formas no vi que no se iba a conseguir las dos terceras partes, porque sin el voto del PRD y el PRM no iban a hacer las dos terceras partes. Vinicio, muchísimas gracias. Un placer, cómo no. Gracias, Vinicio Castillo. Tenemos a Nelson Guillén, diputado del Partido de la Liberación Dominicana. Buenas tardes, Guillén. Buenas tardes. Sí, ¿cuál es la situación? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Buenas. Por ahí escuchamos mucho entusiasmo. Nos dicen que una ley orgánica acaba de aprobarse como una ley ordinaria. No una ley orgánica, porque se quedó demostrada en la sesión que no era orgánica. De todas maneras, yo estoy hablando la Constitución dice eso. Con el presidente de la comisión que estudió, el proyecto. Ajá. Y si quieres te lo ¿sí? Sí, por favor. ¿Cómo no? Sí, hola, 4 o 6 minutos. Buenas tardes. Buenas, diputado. ¿Cómo está, diputado? Todo bien, gracias. Aquí en medio de una sesión acalorada, ¿verdad? Sí, nos cuentan que se aprobó como ley ordinaria una ley orgánica y sin consenso. Bueno, el consenso en el Congreso siempre es relativo, porque solamente hay consenso absoluto si se vota unanimidad. Ajá. El tema de si es orgánica o ordinaria, la verdad es que hay una doble interpretación constitucional con los proyectos de leyes, sobre todo cuando son muy complicados y profundos como este. El hemiciclo entendió, y en ese sentido se pronunció, de que esta era una ley ordinaria, no orgánica. ¿El hemiciclo? ¿Y quién convenció al hemiciclo? No, en el hemiciclo se plantearon dos posiciones. El que podía ser orgánica y que podía ser ordinaria, y cuando se sometió a votación, el que era ordinaria, pues esa posición ganó. Ustedes sometieron a votación lo que es un mandato constitucional, lo que es un artículo de la Constitución. Bueno, lo que sucede es que no solamente en este caso, hay muchos casos donde la Constitución no especifica claramente si es orgánica o ordinario el proyecto y termina sometiéndose a la categoría aquí en el hemiciclo. El régimen electoral es una... Lo especifica la Constitución. El artículo constitucional lo que establece es que el régimen electoral es para una ley orgánica. Ahora bien, la interpretación viene dada. El régimen electoral ya tiene su ley. La interpretación viene dada si la ley de partidos es o no oponible al régimen electoral o si es individual. Entonces, en ese sentido, lo que se entendió es que la ley de partidos políticos no tiene que ver con una ley orgánica porque no forma parte del régimen electoral. Pero cómo no, la Constitución en el artículo 216 refiere a los partidos políticos y en el 112 habla de las leyes orgánicas y establece cuáles son. Bueno, originalmente el informe de la comisión era como ley orgánica. Sí, eso claro que sí. El informe de la comisión como ley orgánica. Sí, el informe fue presentado por la comisión como ley orgánica. Y luego hicieron una creatividad. Entendió que era una ley ordinaria. Una creatividad. Pero usted se mantiene con el criterio de que es ley orgánica, ¿verdad? Usted en términos personales. Claro. En términos constitucionales y como abogado, sigo pensando en que es una ley orgánica. Perfecto. Otra cosa, diputado. ¿Sí? Nos cuentan que se desmontó todo lo relativo a la transparencia. No, claro que no, eso no es cierto. Todo lo que tiene que ver con la transparencia que planteaban los 5 proyectos de ley se mantiene tal cual en este proyecto que fue aprobado en primera lectura. Lo relativo a que se identifiquen quienes están dando dinero a los partidos, ¿se estableció? Lo único sobre ese tema que no se plantea en el proyecto es el publicar la lista privada de cotizantes de los partidos políticos. ¿Pero es eso? Porque se entendió que el publicar la lista privada
estoy hablando de fuentes lícitas, porque las fuentes ilícitas están prohibidas incluso constitucionalmente. Claro. Entonces, se entendió que el publicar la lista de cotizantes le hacía más daño a los partidos que bien, en el entendido de que muchos cotizantes privados iban a retirar su cotización. Ellos han dicho que no, Merán, ellos dijeron, el CONEP dice que está de acuerdo, lo ratificaron hace un ratito aquí, de que está de acuerdo que se publique la lista de quienes cotizan a los partidos, que eso es transparencia. Mire, la mayoría, mi distinguido Cristian, la mayoría entendió que el publicar la lista cerrada, la lista de cotizantes privados, iba a provocar que los partidos dejaran de ser financiados por fuentes lícitas del sector privado y terminaría provocando que muchos partidos para su financiamiento y el financiamiento de la democracia recurrieran a fuentes ilícitas. Lo que se entendió es que podía terminar siendo todo lo contrario a lo que perseguimos. Pero miran, ellos, los empresarios, agrupados en CONEP, sombrilla de todas las entidades empresariales, lo plantean y lo reiteran. De consiguiente, no deben ser los partidos que digan que puede ser algo que afecte el financiamiento privado. Bueno, yo en ese particular he planteado la posición que le acabo de señalar. Ajá. Yo entiendo que las fuentes lícitas de financiamiento de los partidos políticos por parte del sector privado hay que resguardarla en tanto y en cuanto es la única vía lícita que tienen los partidos para financiar. Por ser lícita debe ser transparente. Pero es que yo soy empresario y quiero que se conozca. Yo Mr. Conep, quiero que la gente sepa quién y cuánto. Yo no te estoy diciendo que me voy a ofender con la clase política. Sí. Soy yo, Mr. Conep, que le está diciendo, no hay problema. Partido o sea, es que parece un chantaje amenazar con fuentes ilícitas cuando se trata de establecer transparencia para lo que es legal. No, que quien va a pagar es el CONEP y el CONEP lo exige, no es que está de acuerdo, es que lo exige, una exigencia. Por favor, transparenten. Mayoritariamente a nivel partidario fue la posición y la opinión que prevaleció. Merán, ¿qué del proyecto de ley del régimen electoral, que se supone que es el hermano siamés de la ley del partido político? Miren, es una buena pregunta. En términos de conveniencia para el sistema democrático, lo más ideal hubiera sido aprobar un código electoral. En eso hemos estado de acuerdo siempre. El código electoral está compuesto por un trípode legislativo. La ley del sistema electoral, la ley electoral que actualmente es la 275-97, la ley de garantías electorales que sería una nueva ley, y el tercer miembro de este trípode sería la que estamos discutiendo, la ley de partidos y agrupaciones políticas. ¿Qué ha sucedido en la práctica? Que aprobar al unísono estas tres legislaciones es sumamente complejo políticamente y en términos de consenso muy dilatado. Y lo que el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, ha decidido es que para no dilatar más la ley demandada, solicitada con extrema urgencia de la sociedad dominicana, y que es el área más sensible en términos electorales, que es la ley de partidos políticos, pues nos hemos abocado a conocer esta ley primero, reconociendo que para la reforma del sistema electoral dominicano se necesitan evidentemente las otras dos leyes que acabo de señalar también. Merán, gracias, qué horror. Muchísimas gracias, Merán. El diputado Merán. Bueno, Henry Merán, el presidente de la comisión que estudió el proyecto, es lo último. Mira, es un horror, pero tenemos a Arroyo. Que el diputado Merán ahí es una víctima de la disciplina partidaria. Qué bueno que Nelson Arroyo está con nosotros para escuchar lo que dice Arroyo. Buenas tardes. Arroyo. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Arroyo, por Dios? Arroyo, por favor. Cuéntenos. Arroyo de PRM. Buenas tardes, Cristian. No, sencillamente hoy el PLD intentó imponer una ley de partidos políticos no consensuada con las demás organizaciones políticas, y lograron una aprobación medio tortuosa en primera lectura, donde incluso algunos puntos que ellos no estaban de acuerdo lograron pasarse, como por ejemplo que las primarias sean organizadas por la Junta Central Electoral. Pero lógicamente la bancada del Partido Revolucionario Moderno, que nosotros representamos, y la bancada del Partido Revolucionario Dominicano
estuvimos votando en contra de esta ley, porque reiteramos, esta ley no incluye algunas cosas elementales que nosotros planteamos, como por ejemplo el listado de contribuyentes a las campañas electorales. Nosotros planteamos que cada contribución debe hacerse contar la persona que contribuye, el monto que contribuye a las campañas. El PLD se opone totalmente a eso porque el PLD se opone a la transparencia. Tampoco la ley que yo aprobaron incluye la rendición de cuentas de los partidos políticos. Nosotros estamos abogando porque los partidos políticos actúen transparentemente ante la sociedad. Nosotros defendíamos la parte de la primaria simultánea organizada por la Junta Central Electoral, a lo cual se oponía el PLD. Finalmente, ellos lograron aprobarlo en primera lectura, lo declararon de urgencia, pero en segunda lectura no tenían los votos necesarios, porque cuando el proyecto es declarado de urgencia, debe ser aprobado por la 2/3 partes. Pero un elemento importante que sucedió en la sesión es que cuando la Comisión de Partidos Políticos leyó el informe, declaró, y está grabado, que esta ley era una ley orgánica, o sea, una ley que necesita la 2/3 parte. Yes. Pero cuando vieron que no tenían los votos, entonces el presidente, utilizando la mayoría mecánica del PLD, se hizo aprobar que esta ley no era orgánica sino ordinaria, violentando todos los procedimientos legislativos. Y al final, entonces la conclusión fue que ellos supuestamente la aprobaron en primera lectura con una mayoría simple, y como no pudieron lograr la mayoría para la segunda lectura, entonces convocaron para el jueves. Dios. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Arroyo, gracias. Jehová es mi pastor. Pero por Dios. Mira, la Constitución Dominicana, para la creatividad de que ellos dicen los partidos políticos están fuera. Los partidos políticos están dentro del título 10, que dice del sistema electoral. El título 10, ¿verdad?, que refiere al sistema electoral, está seguido de un título 11 que se refiere a otra cosa. Dentro del título 10 están los partidos políticos. Están primero las asambleas electorales en el capítulo 1, en el 2 de los órganos electorales, sección 1 de la Junta Central Electoral, sección 2 del Tribunal Superior Electoral. Y luego capítulo 3, o sea, dentro del título 10, en el capítulo 3 dice de los partidos políticos. Eso es una chapucería, una barbaridad. Mira, una chapucería. Vamos a resumir algo que tiene Pablo para ir a la llamada, para ir a la calle. Miren qué cosa tan terrible. El de la Junta Central Electoral reconoce el derecho a elegir y ser elegido. El del PLD, quien tenga un cargo de elección popular lo pierde si renuncia al partido que lo postuló. El que proponía la Junta Central Electoral establece la elección de los candidatos. Lo cambiaron porque deja a la voluntad de cada partido establecer el voto universal de los militantes, el método de elección de sus candidatos. Deja a la voluntad de cada partido el método de elección de sus candidatos, no por el voto universal como lo proponía el de la Junta. El de la Junta reconoce la cuota del 33% de las mujeres, ¿no? Pero ¿qué pasa? Se cambió y dice que se reconoce la cuota del 33% para las mujeres, pero solo en candidaturas, no en los puestos de dirección. Oigan esto, ¿eh? El 25% del financiamiento para educación, Junta Central. No. Eso en un país de ágrafos, de políticos ágrafos y monosilábicos. Ese 25% para la educación se reduce al 10%. ¿Reconoce los derechos de las minorías? Pues no, se suprimió eso. ¿Se establece el presupuesto anual de ingresos y gastos de los partidos, indicando fuentes? No, suprimido. Espérate. ¿Prohíbe actos de rentabilidad electoral con recursos públicos? No, suprimido. ¿Registro de contribuyentes de los partidos con identificación y monto aportado? Suprimido. ¿Prohíbe deducciones de salarios de empleados públicos o privados? Suprimido. ¿Limita un año antes de los comicios la petición de registros de nuevos partidos? No, lo limita a 18 meses. ¿Prohíbe designaciones de cargos de partidos o postulaciones sin voluntad popular? Suprimido. A la calle. ¿Instituye el deber de los partidos de respetar la sociedad civil? Suprimido, entre otras vainas. A la calle, Mauricio. Así no.